Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena. Una cordial bienvenida a las audiencias del canal del Congreso y de todas las plataformas en las redes sociales que nos siguen en esta nueva emisión del programa Sin Rodeos. Un programa que, como ya ustedes lo saben, busca tener las posiciones y conocer lo que piensan un senador de un partido de gobierno, un senador de un partido de oposición y un senador de un partido independiente. Hoy nos acompañan dos senadoras, adornado está el set con dos mujeres y con dos damas a las que les damos la bienvenida. Primero que todo, la senadora Sonia Bernal, de la Alianza de Partidos del Pacto Histórico Declarados de Gobierno. Senadora, bienvenida. Para todos los oyentes, para los que nos siguen, un afectuoso saludo, y para usted, Francisco, y a todo el equipo, muchas gracias. Y la senadora Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, declarado en oposición. Senadora, bienvenida. Muchas gracias, doctor Francisco. Un abrazo para usted, para todos los televidentes, a la senadora Sonia, un abrazo también. Y bueno, felices de estar hoy con ustedes. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿la silla vacía a qué corresponde? La silla vacía corresponde a los partidos de independencia. Invitamos a la senadora Lorena Ríos, quien nos confirmó en 2 ocasiones, pero horas antes de que hiciéramos esta grabación, lamentablemente tuvo que cancelar la cita. Entonces no vamos a tener hoy la opinión de los partidos independientes, pero ahí está la silla, ahí está el micrófono para representarlos. Entonces, senadoras, el tema de esta semana, pues evidentemente ha sido el tema de las víctimas, a raíz de la celebración, la conmemoración, mejor, del Día Nacional de las Víctimas este 9 de abril. Quisiera empezar con usted, senadora Sonia. ¿Cuál diría usted, en términos muy generales, que es el panorama al día de hoy que se le puede contar a los colombianos de las víctimas del conflicto en el país? ¿Están siendo atendidas? ¿No están siendo atendidas? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, yo quiero decir que Colombia ha decidido dar un paso y hacer una transición del conflicto interno para lograr superar esas noches y esos días tan oscuros, tan negros que hemos tenido en todo el territorio, sobre todo los que vivimos en los pueblos y tenemos también ascendencias en las veredas, en el área rural. Sin duda que la violencia no es la misma que se vive en una ciudad como Bogotá, en los sectores por donde nos movemos hoy los congresistas, cuando uno está a 3-4 horas de una cabecera municipal de un departamento. Hay que cesar esa guerra, y por eso bien hizo el país, más bien el gobierno en su momento, porque la sociedad se negó a firmar el proceso de paz. Ese proceso de paz le apuesta a unos puntos fundamentales. Sí. Lo primero que ha llevado a la violencia ha sido la tierra. Ha sido la insistencia de ese 1% que ha querido siempre adueñarse de la tierra, despojando a los demás, sí, y particularmente a las mujeres. Las mujeres hoy son las que menos tienen posibilidad de tener acceso a la tierra y fueron a las que más corrieron. ¿Saben por qué? Porque este conflicto absurdo mató a los hombres y dejó a las mujeres llorando, sus hijos y sus esposos. Sí. Hoy tenemos un número enorme, 8,5 millones de víctimas, pero un Estado que da ese paso, esa transición, con el fortalecimiento de unas entidades. Es decir, hay un fortalecimiento, Francisco, de entidades que insisten y persisten en dar una salida y una solución a las víctimas del conflicto. Senadora Paola, ha sido intenso el debate sobre si todas las víctimas son iguales, si se ha dado un tratamiento homogéneo, si hay víctimas de primera, de segunda. ¿Cómo ve usted ese tema? Yo creo que hay que hacer varias reflexiones. La primera, según el Registro Único de Víctimas, Colombia hoy tiene más de 9.800.000 víctimas, hay 7.700.000, un poco más, que cumplen los requisitos de la Ley de Víctimas. Desde 2011 a la fecha, el gobierno ha tenido una inversión de 137 billones de pesos en reparación de víctimas, pero según la Contraloría faltan 200 billones más. Planeación habla de 320 billones, pero yo creo que hay que hacer varias reflexiones. La primera, en Colombia la violencia que estamos viviendo hoy es muy distinta a la que vivíamos hace 50 años. Yo creo que ya el problema no es la tierra, el problema son unas estructuras criminales que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal y que asesinan y que ponen de carne de cañón a la sociedad civil en el intento del control del territorio para apropiarse de esas rentas criminales.
Dos, Colombia ha cometido un error cuando le vende a la ciudadanía, a la comunidad, como si los procesos de paz lograran la paz absoluta. No, cada proceso simplemente busca la desmovilización, el desarme y la reinserción de estructuras criminales, pero eso no quiere decir que se resuelvan todos los problemas para garantizar la seguridad de los colombianos. Tres, hace mucho daño creer que hay víctimas de primera y de segunda y victimarios de primera y de segunda. Yo creo que es un gran error porque aquí pareciera que según la afinidad ideológica se le da un tratamiento a las víctimas o se le da un tratamiento a los victimarios. Debería darse el tratamiento igual según el delito, pero no puede ser que usted asesine, traquetee y el castigo sea una curul en el Congreso. No puede ser que en los procesos hayan unos beneficios a veces que terminan revictimizando a las víctimas, porque las víctimas tienen unos derechos, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y aquí terminamos víctimas reparando víctimas, porque es el Estado, con la plata de nuestros impuestos, la que repara, y poco o nada han ayudado a los victimarios que terminan con la plata lavada y que no entregan los bienes producto de la delincuencia para repararlas. Ajá. Creo que en eso sí estamos de acuerdo, solo en lo último. Cuéntenos, senadora. Solo lo último, porque yo vuelvo a insistir, es que es el tema de la tierra, colega, es el tema de la tierra. Yo estaba hoy revisando justo, haciendo una tarea esas que le ponen a uno los alcaldes, porque nos toca ir a las entidades a traer la vocería de la gente. ¿Cómo es que en un municipio del departamento de Casanare despojan una familia desde el año 94 y esa familia hoy todavía no ha accedido a la tierra? Que enhorabuena, pues hoy ya tenemos el fortalecimiento desde el Congreso, que tal vez era una pregunta que tú nos harás más adelante, que qué ha hecho el Congreso, pues tener todo lo que tiene que ver con la justicia transicional, con la justicia agraria, y no ha habido respuesta para esa familia, Paola, pero además le llegaron otras personas por la misma tierra, pero además el representante de la entidad territorial, el alcalde, también está reclamando las tierras, es decir, están en la lucha por la guerra, están en la guerra y en la lucha por la misma tierra. Pero digo que estoy de acuerdo con la colega en lo último que ella dice. Efectivamente, tenemos que lograr que no hayan la clasificación ni de víctimas ni de victimarios, pero sobre todo, también lo dijo el Contralor hace 15 días, que hizo una revisión a todos los recursos que se han dado desde el proceso de paz, porque la paz se construye con diálogos y los diálogos son procesos, es decir, paso a paso. En lo que estamos de acuerdo es que los recursos de los victimarios hay que recogerlos para reivindicar los derechos y las garantías de las víctimas. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Y no solamente los recursos del Estado. Aquí hay una cosa importante y es, Colombia lleva 40 años haciendo procesos de paz, que se han convertido en una puerta... Y guerra 200 años. Que lleva una puerta giratoria a los bandidos. Entonces uno ve un bandido como Iván Márquez, un proceso de paz, una serie de beneficios, es representante a la Cámara, vuelve a delinquir, otro proceso, otros beneficios, firma en La Habana, vuelve a delinquir y ahora está otra vez en una mesa de negociación. La otra cosa es, cuando nosotros hicimos la Ley de Justicia y Paz en el gobierno del presidente Uribe, ese es el proceso más grande de movilización que ha tenido Colombia. 50.000, 60.000 53.000 bandidos, entre guerrilleros y paramilitares, entre desmovilización individual y desmovilización colectiva, con penas efectivas intramurales. Y aquí hay una reflexión que hay que hacer y es si en nombre de la paz se puede permitir todo, incluso sacrificar la seguridad, porque es lo que uno ve con la apuesta de la paz total. Entonces, paz total es que se abren 10 mesas de negociación, se les dan unas gabelas con los ceses bilaterales que termina siendo paralizar a la fuerza pública, pero ellos siguen delinquiendo, traqueteando, desplazando, reclutando menores. Sin marco jurídico, porque hay unas estructuras con las que hoy se negocia que no sabemos cómo va a ser ese proceso. Yo alguna vez tuve una discusión con un cura y termino con esto, porque me decía hay que perdonar, y yo le dije, vea, es que eso no se decreta. Y eso es bíblico. Cuando Jesús estaba, aprovechando que ya casi es Semana Santa, en la cruz, al lado tenía 2 ladrones, y uno se arrepintió, el otro no. Y al que se arrepintió le dijo, mañana estarás conmigo en el reino de los cielos, pero no lo esclavó. Porque el proceso es, usted se tiene que arrepentir, tiene que haber contrición, tiene que pagar,
tiene que haber algo de justicia y ya después viene el premio, pero aquí eso no ha pasado. Óigame, senadora Sonia, me da pie lo que dice la senadora Paola para hacerle una pregunta, como representante usted de los partidos de gobierno. Mucha gente se pregunta, bueno, el gobierno nacional ha emprendido diálogos, negociaciones con diferentes estructuras criminales, unos han funcionado, otros no han funcionado, pero ¿qué es lo que puede estar fallando? Y sin salirnos del tema de las víctimas del conflicto, que deben ser el eje de todo, ¿sí? Para que esos procesos de reconciliación que necesitamos los colombianos no avancen. Mire, yo sí tengo que decirlo diferente. Le voy a decir, miren, a toda la audiencia, yo nunca he sido víctima, gracias a Dios, de violencia del conflicto armado, a pesar de que he vivido en un municipio que fue guerrilla y después paramilitares. Usted es del Casanare, Desde ¿no? Agua Azul, imagínense esa vaina. O sea, allá nos desaparecían todos los días una persona, los paramilitares, y cogieron un humedal que llaman acá, que nosotros llamamos una laguna morichal, y allá todos los días echaban compañeros míos que tenía de colegio, y a las 6 de la tarde todos nos guardábamos. Esa era la fuerza paramilitar, pero también hemos tenido impacto allá de la guerrilla, con el boleteo. O sea, los que vivíamos abajo no podíamos ir arriba, los que vivíamos arriba en la montañita no podíamos bajar. Es que eso es distinto. Y yo he escuchado a las víctimas, Paola, y las víctimas dicen, oiga, yo sí quiero que me restituyan, pero antes que eso quiero saber la verdad, ¿dónde están los 6.402 personas que fueron desaparecidas y hubo una injerencia del Estado en ese momento en el gobierno, Paola, que tú estabas apoyando? Entonces, las mamás dicen, a mí qué me importa que me den bienes, me den una casa, un apartamento, tengo vacío mi corazón y todavía no sé dónde coger los restos de mi hijo y hacerle, ya que habló la colega de los temas cristianos y católicos, y hacerle una ofrenda a mi hijo. Las víctimas, cuando uno se reúne con ellos, colega, usted lo sabe porque sé que lo ha hecho, piden insistentemente la justicia, la verdad y que claro, le reparen, pero la verdad. Por eso el sistema de la JEP y de justicia transicional tiene que ser cierta. La Comisión de la Verdad no fue un tema que se inventaron o que la Comisión de la Verdad fue sesgado. Mira, yo terminaba una maestría ahorita internacional y coincidían los colegas que estaban estudiando y los profesores, doctores europeos, decían que una de las mejores comisiones de la verdad ha sido la de Colombia, porque fue diversa, porque cogió toda la fotografía anterior y permanente hoy de cómo está el conflicto en Colombia, de cómo sucedieron todas esas masacres, de realmente cómo se tiene que hacer hoy unas reparaciones. Entonces, vuelvo, insisto, las mamás quieren más la verdad y la reparación, y ellos hablan, Paola, del perdón. Ellos sí hablan del perdón. Claro, no estoy diciendo que aquí no tiene que haber justicia efectiva, y tiene que haber justicia también intramoral, por supuesto. Sí, Ahí yo le quiero decir varias cosas, doctora Sonia. Primero, sobre el tema del sistema y la JEP. Es muy particular que en Colombia el tribunal para juzgar a los victimarios lo hayan diseñado los propios victimarios. La FARC participó en el diseño de la JEP y en los criterios para la elección de los magistrados. A mí eso me parece aberrante. Dos, claro, todos se preocupan por la verdad. Ya la JEP dijo, la JEP, que no nos quiere, y ustedes lo saben, dijo, primero, nunca fue orden de gobierno el tema de falsos positivos. Lo acaba de decir la JEP, ellos mismos lo dijeron. Nunca dio esa instrucción el presidente de la República. Dos, los 6.402 no son una cifra científica, fue un cálculo. ¿Y por qué siempre les preocupa los 6.402 y no los más de 300.000 9 millones, mejor. Víctimas de la FARC, de las que también habla la Comisión de la Verdad? Entonces, ojo con el sesgo cognitivo. Ojo con que les duelan unas víctimas y no las otras. 6.000 muy horrible y más de 300.000 de la FARC no. ¿Y por qué nunca hablan de esas más de 300.000? Y la otra cosa, la Comisión de la Verdad no fue imparcial. Claro, y de hecho, el propio padre Ru está abriendo
otras versiones para alimentar esa Comisión de la Verdad, porque él mismo se dio cuenta que fallaron, y fallaron porque ahí sentaron inicialmente a la fuerza pública y la sacaron, porque es que ahí no están las verdades de todos. Hicieron una cosa atroz también, que yo se la dije en su momento a la gente de la comisión. Ustedes simplemente recogieron testimonios, pero ni siquiera se preocuparon por hacer una mínima primera verificación de esos testimonios, y fueron aleatorios. La comisión sí hizo un trabajo, no, la comisión, colega, sí hizo un trabajo juicioso, es reconocido internacionalmente como uno de los que más se ocupó en revisar cuál era ese relato histórico que pasaba, cultural, social, todo. Ese es un elemento que hay que conocer. ¿Quién era el director de la Comisión de la Verdad? Estaba el padre Ru. El padre Ru, hable con el padre Ru. No, pues yo lo escuché. Es tan cierto lo que yo le pues estoy diciendo. Yo no sé qué habla él en privado contigo, pero en público he leído. Él mismo pero ahí hay ha llamado a abrir unas nuevas versiones. Porque además la verdad no es absoluta, puede ser cierto. No, claro, es que la verdad no es absoluta, pero uno sí tiene que buscar. Es absoluta, sí. Uno sí tiene que buscar la manera más certera de acercarse a lo que uno podría decir verdad verdadera, sin sesgos. Y por eso es que ellos están abriendo hoy unos nuevos relatos, porque se dieron cuenta que sí faltó. Es que no lo entonces digo yo, estamos de acuerdo. Entonces es pero inacabable la insistencia de buscar la paz en un país. Sí, pero ojo, sin sesgo, sin que me importen más los 6.000 que los 300.000 y que hable de los 6.000 como cifra absoluta. Pero es que también cuando hay un tema, y no fue orden, que ustedes siempre quieren hablar, ustedes no. La gente, ¿quién dio la orden? Uribe. Pues ya les dijeron que no. Si creen tanto en la JEP, ya la JEP dijo, nunca fue política de Estado. Nunca fue política de Estado. Sí. Es que yo estaba ahí. Si hubiese sido política de Estado, claro que estuviéramos en la Corte Interamericana, estaríamos en las Cortes internacionales. Senadora Sonia. Cambia. Senadora claro, Sonia. por supuesto, cambia. Senadora Sonia, para, digamos, como seguir en el cauce del tema de las víctimas, quería preguntarle una cosa. Precisamente hablando del proceso de paz con las FARC. Varios sectores del Partido Comunes, que es el partido político que se formó después del proceso de paz con las FARC, pues se sienten como un poco desprotegidos, abandonados del actual gobierno en el avance de muchas de las cosas que están incluidas, dicen ellos, en el acuerdo de paz que se firmó en noviembre del 2016. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Se lo preguntó usted como senadora de los partidos de gobierno. ¿Qué le podemos decir a los colombianos que ha hecho el gobierno nacional para acompañar la reparación de las víctimas y pues obviamente cumplir con esos acuerdos del 2016? Bueno, primero que todo hay que decir que lamentablemente en el país se perdieron 4 años en el gobierno de Duque, sobre lo cual pues no hubo esa insistencia en poder cumplir esos acuerdos. No hubo ese compromiso superior, absoluto. Realmente fue una pérdida de tiempo. Sin embargo, digámoslo también en aras de hablar la verdad, pues fue un gobierno que estuvo impactado por la pandemia. Esa también es otra realidad. Y es un gobierno donde la misma sociedad sigue muy fraccionada y donde no conocen. Yo siempre me autorreconozco como institucionalista, yo no soy activista, yo soy institucionalista porque siempre me he formado al interior de la institución. Okay. Y yo pienso que la institución primera es la familia, y del matrimonio en adelante y demás. Entonces, fíjese que en esa institucionalidad no puede proceder por sí sola también el Estado, porque la gente tiene conciencia de que el Estado es algo etéreo, algo allá. Sí. No, el Estado también somos la sociedad, también son los medios de comunicación, también es el empresariado, también es la academia. Es decir, al país le ha faltado mucho. Y hoy, en estos 2 años, casi 3 de gobierno de Gustavo Petro, también falta mucha actitud frente a poder cumplir lo que usted dice, los congresistas de comunes, pero más que los congresistas, porque ellos, por supuesto, que ellos tienen unas condiciones hoy de privilegio, de garantías. Sí. Es todos esos firmantes que día a día viven con la zozobra de que acaben con la vida de ellos. Es todos esos firmantes que dispusieron, como decía Paola, unos recursos millonarios, con
con Sí, B, sí, billonarios, y realmente sí ha habido falla de funcionarios de esas instituciones que no han llegado a fortalecer el crecimiento, por ejemplo, agrícola, pecuario, la industrialización, la comercialización, porque los que han caído en la guerra no somos los que estamos sentados en estas mesas, es el campesino, el que no ha tenido oportunidad. Ay, Oigan, yo ¿no se quiero hacer una imagina aclaración usted, muy senadora simple, Paola, sí. la cara que hizo cuando la senadora Sonia dijo que también el gobierno del Ay, porque aquí hay expresidente una- Duque aquí había hay tenido? una Le cosa, sí. pregunto una cosa para complementar el tema. Ahora le pregunto a usted, que es del partido del expresidente Iván Duque. Yo no le veo ninguna ¿Qué cara. hizo el expresidente Iván Duque por las víctimas del conflicto? Varias cosas. Primero, aquí dato mata relato. Y ahí están las cifras de la inversión del gobierno Duque en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Contrario a lo que dicen muchos, que lo iba a hacer Trizas, pues tan poquito lo hizo Trizas que Timochenko dijo, Timochenko, no yo, que se sentía más seguro en el gobierno de Duque que en el gobierno de Petro. Yo creo que si un gobierno dio garantías en el cumplimiento del acuerdo fue ese, y ahí están los datos, las pruebas de inversión que se hicieron para dar las garantías de algo que fue un compromiso de Estado, no de gobierno. El compromiso no lo hicimos nosotros, pero lo honramos Estado, nosotros. correcto. Y la No, no otra estamos cosa de es, a mí me acuerdo. impacta Es un acto que de los que antes gritaban nos están matando en el gobierno Duque, guarden ahora silencio con las masacres, donde además siguen asesinando permanentemente firmantes del Acuerdo de La Habana. Es más, la crisis terrible del Catatumbo, del ELN contra la FARC, que costó la vida de muchos firmantes, fue provocada en este gobierno y por este gobierno, que no atendió las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que permitió que el ELN creciera en el control territorial y que se hizo aliado de Maduro, que permitió que la guerrilla del ELN que estaba en el Arauca pasara por Zulia y Táchira para venir a reforzar y acabar de asesinar la gente de la FARC en norte de Santander. Entonces, aquí dato mata relato. Y otra pregunta que nos deberíamos hacer, no solo para este, sino para cualquier gobierno. Siempre la pregunta es si el gobierno de turno ha cumplido o no el Acuerdo de La Habana. La pregunta no se le debería hacer también a la FARC, porque yo le digo una cosa, eso ha sido una sinvergüenzada. El tema de las disidencias, el tema de la falta de control sobre quienes se desmovilizaron. Ahí no hubo todavía ni verdad, ni justicia, ni reparación. Yo quiero ver, a ver cuál ha sido al menos una condena contra los miembros de la FARC, y ahí estuvieron. Ellos habían dicho que no iban a haber curules gratis, ahí estuvieron los 10 y no sacaron votos ni para Junta de Acción Comunal, que ninguno que hubiera cometido delito atroz y de lesa humanidad iba a tener amnistía o indulto, no han pagado un solo día de cárcel. Entonces venga, digamos la verdad y seamos serios en el debate. Este es un acuerdo donde se burló la voluntad popular en la urna, pero donde además se han burlado todo el tiempo de las víctimas de la FARC. Les quiero hacer una pregunta a las dos, que ya no nos quedan sino unos pocos minuticos. Paola cogió todos mis minutos, entonces. Usted también hablo mucho. Bueno, pues entre las dos cogieron los minutos que le correspondían a los Estaba partidos pensando de eso, independencia. estaba pensando. Que pesar, pues, pero nos salvó que no vino. Lamentablemente no podemos conocer pena con Lorena. la posición que tengan los No, partidos de ella es muy independencia. linda y muy en este juiciosa, sentido. sí. Pero les quiero hacer una pregunta a las dos, empezando por la senadora Sonia, ya para como envolver el tema de las víctimas, que ha resultado muy interesante porque se ha extendido a las causas de las víctimas, que son pues los victimarios, los procesos de delincuencia, el conflicto y demás. ¿Qué debería de hacer el gobierno, senadora Sonia, el Congreso, perdón, senadora Sonia, le pregunto primero, para avanzar en este tema de la reparación? ¿Para usted está bien el acuerdo de paz firmado en el 2016 o se debe buscar como la manera de hacer algunas modificaciones o avanzar en otros temas para la reparación? ¿Cómo lo ve usted? Mire, vuelvo, insisto, cuando uno quiere hablar de guerra estando con las comodidades y sin estar bajo la inclemencia de la extorsión, del boleteo, de la desaparición, de la violencia, de la mutilación, del plomo, ni siquiera está escuchando los helicópteros por encima, que eso ya impactan a cualquiera. A cualquiera de ustedes, varones, les impacta estar escuchando helicópteros a la madrugada, por la noche. Algo pasó, se va a acabar el mundo, Eso es tan fácil hablar. Mire, esto hay que insistir en que el acuerdo no es perfecto, pero con que se cumpla está muy bien. El primer punto de este acuerdo es la tierra. Y es que, claro, aquí tenía que fortalecerse la Agencia Nacional de Tierras.
La primera dificultad que tienen también los poseedores o los propietarios en Colombia es que no tienen ni la titulación. Pero sí existen cédulas reales. En Casanare ya hay doctores y familias que tienen cédulas reales de 15.000 hectáreas, de 10.000 hectáreas. Y el pobre propietario que necesita sus 3 hectáreas o sus 10 hectáreas para su pancoger no tiene la titulación. Había una falencia enorme del Estado, La Agencia Nacional de Tierras ha creado ese consejo y ha llevado la Agencia Nacional de Tierras del presidente Gustavo Petro a la presencia a todos los territorios, doctor Francisco, a todos los territorios. Usted no se imagina, hay abogados y hay topógrafos con los alcaldes que quieren caminarle a esto, porque si también hay alcaldes que no creen que esto. De otro lado, hay que insistir en los diálogos genuinos, francos, hay que buscar las concertaciones. Y también es cierto, hay que garantizar nosotros desde el Congreso que lleguen los recursos, porque las víctimas para atender. Entonces, hay que mirar cómo se apoya el presupuesto general de la Nación y no se niegan las propuestas que hace el gobierno para que puedan haber recursos y existan las verdaderas reparaciones integrales económicas. Senadora Paola. Sí, varias cosas. La primera, seguridad no es guerra. Yo creo que uno de los discursos maniqueos en Colombia es que cuando un gobierno quiere garantizar la seguridad, la denominan guerra. No, es que es una obligación constitucional y legal. El Estado tiene que salvaguardar la vida y los bienes de los colombianos, y la política de seguridad no es igual a guerra. La seguridad es un derecho humano, es un bien público que el Estado está en obligación de garantizar. 1. 2. Yo creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo si se insiste en que el tema es de la tierra, además porque lamentablemente también se generaron unos carteles de tierra con falsas víctimas, falsos reclamantes, y están revictimizando víctimas en todo el territorio nacional, y eso es muy grave. Yo he visto de cuenta en la ley de víctimas despojadas de la tierra, que es lo más irónico y lo más doloroso. Y otra cosa importante, ese argumentico de estarnos sacando en cara y ahora es que Colombia no podía hacer nada porque se le negó una ley de financiamiento a Petro. Esa ley era 9.5 billones y Petro tiene el presupuesto más grande en la historia de Colombia, 511 billones. Entonces no nos pidan que sigamos asfixiando con impuestos a los colombianos, porque ahora el cuento es que como no se pasó la ley de financiamiento, no hay plata para subsidios de víctimas, ni Mi Casa Ya, ni para el ICETEX. Eso no es cierto. Tiene el presupuesto más grande y el año pasado no ejecutó 96 billones de pesos. Bueno, perfectamente. Pues nada, ya lo vieron ustedes cuáles son las posiciones de los partidos de gobierno. A la senadora Sonia Bernal de la Alianza de Partidos del Pacto Histórico le agradecemos muchísimo por haber estado acá. Hay que insistir en buscar una dignificación de las personas, de los seres humanos, de ese número de 9 millones de víctimas. Este gobierno de Gustavo Petro, como ninguno, está rompiendo, está siendo disruptivo con las mismas estructuras de la guerra, porque ha sido la inequidad, ha sido la concentración de la riqueza, donde 5 dueños del país manejan todos los negocios y vulneran a 50 millones de colombianos. Entonces, bueno, seguimos en el Senado, hacemos esto, las disertaciones, pero también al final llegar a concertaciones para darle salidas y soluciones a nuestro país. Senadora Paola Holguín del Centro Democrático, partido de oposición, muchas gracias. Gracias a usted. El país no es de 5.000 personas, ni los impuestos son para 4.000 ricos. Yo creo que Colombia es un país que tiene que aprender a construir a partir de la sensatez, no del radicalismo ideológico. Y créanme, colombianos, la mejor política de paz es seguridad. Que la gente que los niños puedan ir tranquilos al colegio sin miedo a ser reclutados, que la gente pueda abrir su negocito sin tener que pagar extorsión, que los colombianos se puedan desplazar sin miedo a pisar una mina antipersonal. Y la silla vacía de los partidos de independencia, a los que siempre invitaremos a este espacio de Sin Rodeos. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio aquí, en el canal del Congreso. Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena. Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.